Bueno, no digamos las partes negativas. La de Boca y maradoniano. Y maradoniano. Así que por eso lo queremos. Bueno, Rubén, tenés una tarea un poco difícil, ¿no? Un poco difícil porque, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, la verdad, como dice Claudia Barriento por ahí, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque otra vez revivir la nazificación del mundo, revivir el horror, la crueldad, a mí me recontra estremece, me da mucha bronca que uno de los objetivos de los bombardeos que hubo en Irán fue una escuela que mataron a niñas de 7 y 12 años. Es muy cruel todo esto, muy cruel, y obviamente esto después genera no solamente daños materiales, sino el odio que queda por generaciones, ¿no? No sé cómo esto se va a resolver, pero bueno, tu tarea. Bueno. Analizar todo esto. ¿Cómo se resuelve? Es la pregunta. La pregunta del millón. Un poquito difícil. A ver, yo trataré modestamente de poner un poquito de luz en toda esta situación tan grave que estamos viviendo. Y bueno, cuando vos, Pedro, o vos, Anaí, consideren necesario, córtenme, pregúntenme, no sé, hagan alguna observación, porque la complejidad del tema es muy vasta, ¿no? Pero bueno, lo cierto, y como para dar algunos puntos de referencia, empezamos por lo siguiente, ¿no? En primer lugar, estamos en presencia de un imperio, digamos, desatado, no descontrolado, porque, bueno, hay fuerzas que están decidiendo estos ataques, pero sí desatado, y lo más importante de observar en un principio para analizar este tema, me estoy refiriendo al ataque de ayer a la madrugada a la República Islámica de Irán de parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos e Israel, es entender que estamos en presencia de un imperio en retirada. Algunos dirán, pero ¿cómo retirada? Si secuestraron al presidente de Venezuela, están amenazando con invadir Cuba, ahora han hecho lo que están haciendo en Irán, ¿cómo en retirada? Bueno, históricamente, si uno analiza la trayectoria de los imperios, cuando tienen que apelar directamente y absolutamente a la fuerza bruta, es el principio del fin. Es decir, es porque ya han perdido toda posibilidad de controlar y de someter a los pueblos a través de la diplomacia, a través de la economía, a través de un conjunto de factores culturales, y entonces como última herramienta tienen que apelar a la violencia, ¿no? Y eso, como sabemos, tarde o temprano genera una resistencia y una rebelión de los pueblos que terminan con los imperios. Es así, eso es lo que nos enseña la historia. Bueno, como algunos lo venían pronosticando, ayer a la madrugada, a las 6:30 de la mañana, Estados Unidos, que tenía apostado en el mar Arábigo y en el mar Mediterráneo, se dice un tercio de la fuerza naval y aérea, de todo su poderío, conjuntamente con las fuerzas mal llamadas de defensas de Israel, atacaron distintos objetivos dentro de Irán. Bueno, y con un intento fundamental de decapitar la cúpula de la dirección del Estado Islámico, y también del ataque a objetivos civiles. Vos comentabas, bueno, ya van 185 las niñas y maestras y maestros asesinados en esa escuela,
en el sur de Irán. Perdón, ¿qué cifra? ¿185? 185, pero siguen apareciendo cadáveres porque no sé si ustedes habrán visto cómo quedó el edificio donde funcionaba la escuela primaria, quedó en el piso, ¿no? Es decir, Claro. todo el edificio derrumbado. Bueno, se siguen rescatando cadáveres debajo de los escombros. Es como una debilidad que tiene este poder anglo-sionista de asesinar niños, ¿no? Y civiles. Lo vemos en las operaciones de terrorismo del gobierno de Ucrania, lo vemos en Gaza, y ahora lo volvemos a ver en Irán, ¿no? Es una debilidad asesinar niños y personas indefensas, ¿no? Bueno, consecuencia de ese primer ataque, hoy acaba de admitir, o ayer a la noche acaba de admitir las agencias de información iraníes el asesinato de Ali Khamenei, la figura máxima de Irán, el líder religioso y político más importante del país. También asesinaron al ministro de Defensa, al jefe de las Fuerzas Armadas, y también asesinaron a la máxima autoridad del cuerpo de guardianes de la revolución. Bueno, eso levantó inmediatamente la respuesta de parte de Irán, que bombardeó distintas bases militares de Estados Unidos en los países del Golfo, como Bahrein, como Qatar, y también hubo bombardeos de misiles a Israel, ¿no? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, se venía en un proceso de negociaciones diplomáticas, había habido 2 y se estaba desarrollando la tercera. Unas horas antes había terminado esa negociación en Ginebra, donde hubo declaraciones tanto de la parte iraní como también algunos representantes estadounidenses diciendo de que, bueno, se había avanzado bastante. En esas negociaciones Estados Unidos e Israel imponían cuestiones imposibles de aceptar por parte de Irán, porque, entre otras cosas, le imponía terminar absolutamente con el programa de enriquecimiento de uranio, aún para, digamos, beneficios humanitarios, civiles. También le exigía desarmar absolutamente el programa misilístico y cortar toda la ayuda al eje de la resistencia palestino. Bueno, a pesar de que eran condiciones inaceptables, siempre los gobiernos de Irán han manifestado una predisposición para solucionar este conflicto a través del diálogo, y en esa reunión del viernes pasado, inclusive las autoridades iraníes habían accedido a debatir y estaban dispuestos a relegar una parte importante del desarrollo nuclear, no para tener armas nucleares, sino para tener un muy bajo nivel de enriquecimiento de uranio. Hay que decir que, bueno, el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos son porcentajes de enriquecimiento muy bajos, alrededor de entre el 10 y el 20%, y enriquecimientos muy altos de uranio permitirían tener un arma nuclear. Cosa que reiteradamente Irán dijo que no tiene ninguna intención de tener esa arma nuclear. A pesar de eso, el gobierno de Israel, encabezado en ese momento por Benjamín Netanyahu, hace 31 años que viene diciendo que en pocos días más Irán iba a tener la bomba nuclear, el arma nuclear, cosa que nunca ocurrió. Y sí, lo que ocurre es que desde 1998 Israel tiene el arma nuclear, tiene aproximadamente alrededor de 300 ojivas nucleares ilegales, porque nunca permitió Irán tener
un control de parte de la Organización Internacional de Energía Atómica para verificar el estado y disponibilidad de esas ojivas nucleares. Israel no permitió el control. Exacto, Israel, perdón. Y cosa que se le exige a Irán, y que Irán ha accedido a ese control que lo hizo esta organización en la dirección de Rafael Grossi, que es el actual secretario general de esa organización. En este sentido hay que decir que Irán siempre tuvo predisposición para verificar su desarrollo nuclear, tal es así que en el año 2015 se había llegado a un acuerdo muy importante en ese momento en el gobierno de Barack Obama, que se llamó el PAC, ¿no? el Pacto de Acuerdo Integral Conjunto, que lo firmaron los 5 países integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania, más Irán. Bueno, ese pacto, que lo que decía sintéticamente era que Irán se comprometía a digamos, bajar los niveles de enriquecimiento de uranio a cambio de la eliminación de algunas sanciones de parte de Occidente, de Estados Unidos, de Israel, del Reino Unido, digamos, en general de los países occidentales más desarrollados. Bueno, Irán siempre cumplió y fue verificado por esta organización de energía atómica de Naciones Unidas, pero en el año 2018, en los primeros meses del primer gobierno de Donald Trump, es el gobierno de Estados Unidos que se retira de ese pacto, dejándolo sin efecto. Entonces, una demostración más de que simplemente esto que esgrimen ahora, que han atacado a Irán porque es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y de Israel y de Occidente en general, porque por el desarrollo nuclear que tiene, es absolutamente una falacia, porque fueron los países occidentales los que se retiraron en su momento de ese pacto. En realidad, lo que hay atrás, y es el eje principal de este ataque, es el cambio de gobierno en Irán. Un cambio de gobierno que, digamos, una intención que no es nueva. Esto surge en los años 90 con un plan desarrollado entre Donald Rumsfeld, en ese momento secretario de Defensa, y Paul Wolfowitz, que fue uno de los pensadores más importantes de la política exterior de Estados Unidos. Y ese plan lo que decía era que Estados Unidos e Israel necesitaban cambiar, modificar la gobernabilidad en 7 países de la región. Bueno, hay que decir que con el transcurrir de los años han logrado ese objetivo en 6 países, ¿no? Que son Somalia, Sudán, Libia, Irak, Líbano y Siria. El último de ellos fue Siria a fines del año 2024. Bueno, y ahora, por supuesto, iban por Irán, que tiene una importancia geoestratégica y geopolítica fundamental, ¿no? Porque, bueno, Irán es el centro nodal de la conectividad y los proyectos de integración regional de los pueblos, una impulsada por Rusia, que es la conectividad norte-sur del continente asiático, que es una línea de transporte y de relacionamiento y de conectividad entre India, pasando por Irán, Kazajistán y Rusia, terminando en Rusia, y la otra es la línea este-oeste, que va desde China hasta Europa, pasando por toda esa región, la denominada Nueva Ruta de la Seda. Entonces, lo que hay atrás de este ataque es la intención de un cambio de gobierno en Irán
y obstruir y frustrar toda esta posibilidad de integración y desarrollo planteado por Rusia y por China, en definitiva, un intento de golpe muy duro al BRICS, ¿no? Y a la Organización de Cooperación de Shanghái. Además, Irán forma parte de esas dos asociaciones, en el caso del BRICS, y organización, en el caso de Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, es un golpe directo, intento de cambio de gobierno a esta posibilidad de desarrollo de los países emergentes. Uh-huh. No obstante, digamos, hay algunos elementos que van surgiendo, e históricos también. La agresión de parte de Estados Unidos, el Reino Unido e Israel al pueblo y a los gobiernos de Irán no es nuevo. Esto nace con la propia revolución iraní el 12 de febrero de 1979, nace con sanciones económicas muy duras y a los pocos meses de inaugurado esa revolución, le inventan la guerra con Irak. En ese momento, Saddam Hussein era un hijo predilecto de los gobiernos de Estados Unidos, lo arman y lo envían contra Irán. Hay una invasión de parte de Irak en territorio iraní. La guerra dura 8 años, hay más de 1 millón de muertos iraníes en esa guerra, y termina con el triunfo de Irán y la recuperación del territorio y la derrota en ese momento de Irak. Es decir, que hay una historia muy, muy extensa atrás de esto, atrás de lo que ocurrió en la madrugada de ayer. Además, después de eso, hay múltiples asesinatos y atentados hechos por parte de la CIA, el Mossad, MI6, el servicio de inteligencia, último de Gran Bretaña, en territorio iraní, matando a entre 6, 7, 8, hasta 10 jefes y científicos principales del desarrollo nuclear de Irán. También el asesinato que el otro día en una cena patética, ¿no? El presidente Trump, hablando del Congreso, recordaba que él dio la orden de asesinar a Soleimani, el gran jefe de las Fuerzas Armadas de iraní, que justamente estaba negociando términos de paz cuando fue asesinado en Bagdad, y en esa oportunidad, hace pocos días, Trump recordaba que él dio la orden de ese asesinato, y digo escena patética porque los miembros del Congreso se levantaron, se pusieron de pie y aplaudieron ese recordatorio del presidente Trump, ¿no? Es decir, tremendo, ¿no? Que digamos, aplaudan la orden de un asesinato. Bueno, pero ahí no terminó la cosa. Bueno, hubo intentos de golpe de Estado en varias oportunidades, y el año pasado con el intento también de derrocar al gobierno de Irán con el ataque furtivo del 13 de junio del año pasado, donde también causó la muerte de muchos jefes militares, y la respuesta inmediata de Irán, que bombardeó muchos centros militares, sobre todo, y algunos civiles en Israel, lo que llevó a que el gobierno de Israel pidiera auxilio inmediato a Estados Unidos, bueno, y se acordara esa especie de puesta en escena controlada y pactada, donde Estados Unidos bombardeó algunos centros de desarrollo atómico en Irán, y Irán respondió contra algunas bases militares de Estados Unidos. Pero fue más un acuerdo eso que un ataque, esta última parte que estoy relatando, más que una parte real y contundente. La cosa por ahí, en ese momento terminó ahí, pero indudablemente, sobre todo el gobierno de
de Netanyahu está muy interesado en terminar con el gobierno iraní porque es el último obstáculo que tiene para el proyecto del gran Israel y el poder controlar las Fuerzas Armadas de Israel y la política israelí a toda esa región. Y por supuesto terminar de someter a Hezbollah en el Líbano y terminar de someter a Hamas en Gaza. Entonces, Irán es una presa muy, muy importante para ellos. ¿Cómo está la situación y las perspectivas? Bueno, la decisión que ha tomado el gobierno de Estados Unidos y de Israel es muy audaz y muy, muy riesgosa. ¿Por qué digo? El propio Trump tuvo muchas advertencias dentro de Estados Unidos para que no tomara esa decisión. Y eso provino de personalidades muy importantes, inclusive del propio jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de Estados Unidos, donde le dijo a Trump directamente, es muy, muy compleja esa decisión, puede terminar muy mal, pero bueno, hay que tener en cuenta que Trump, que a esta altura de los acontecimientos decide muy poco, está ahí entre dos fuegos, ¿no? Porque por un lado está entre la presión permanente de Israel, no hay que olvidar que hace 10 días tuvo una visita, una más de las tantas que siempre hace Benjamín Netanyahu a Estados Unidos, la presión de todo ese lobby judío, la presión de AIPAC, que es la principal organización que nuclea a los sectores más poderosos del ámbito judío en Estados Unidos, y que lo impulsa directamente a la guerra, a tomar esta decisión como se tomó, y por otro lado, Trump está también además, ante la presión de la base del movimiento que lo llevó al gobierno en este último periodo, la MAGA, donde evidentemente la gran mayoría de esa gente está en contra de la guerra. Hay un dato interesante estadístico que nos muestra el estado de situación dentro de Estados Unidos y la situación propia de Trump, ¿no? En el año 2003, cuando Estados Unidos decidió unilateralmente atacar a Irak, el porcentaje de estadounidenses que, digamos, tenían cierta simpatía con esa decisión alcanzaba el 75%. Hoy, el apoyo que tiene esta decisión de Trump llega al 20%. Es decir, un deterioro muy importante dentro de Estados Unidos de la figura de Trump, sumado a eso a los escándalos que tiene en curso, ¿no? Ni hablar de la amenaza permanente de que avance la apertura de muchísimos documentos del caso Epstein, que es una de las cartas que tiene Netanyahu para presionar más a Trump, ¿no? Pero además de eso, bueno, todo el conflicto que tiene con este cuerpo de seguridad de inmigrantes, que ha tenido que retirarse de Minnesota, la falta de apoyo que está teniendo o la reducción del apoyo que está teniendo dentro de su propio partido republicano. En los próximos días, Trump va a tener que enfrentar en el Congreso la decisión de que las nuevas toma de posiciones que decida el gobierno van a tener que pasar previamente por el Congreso en el sentido de involucrarse en alguna guerra. Bueno, todo un panorama muy, muy negativo para Trump, que si le sale mal esta jugada, seguramente va a ser el fin del gobierno de Trump. ¿Qué es lo que le puede salir mal? Bueno, el objetivo fundamental y el objetivo estratégico de esta movida es el cambio de gobierno en Irán. Si
mata como ha matado y descabezado las cúpulas de política religiosa y militar de Irán, pero no logra cambiar el gobierno, va a ser una derrota absoluta de Trump y de Netanyahu. El objetivo de las fuerzas iraníes es resistir y absorber una cantidad de municiones que le van a enviar y le van a tirar, pero si eso lo pueden resistir algunas semanas, seguramente van a salir triunfantes en esta contienda, a pesar de que va a quedar parte importante del país destruido, pero también esto puede terminar con el gobierno de Trump y puede terminar con el gobierno de Netanyahu. Así que digamos, es una disputa muy trascendente. Yo acá quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque yo no me siento, nunca me consideré antijudío. Yo creo que cada persona, cada pueblo tiene la libertad de decidir a qué religión quiere adherir, qué religión quiere profesar, y tampoco me siento antisemita. Y acá hay que aclarar que los semitas son las personas que nacieron, tienen sus orígenes en la región de Palestina, en la región del Levante. Y hay que decir que ninguno de los dirigentes actuales de Israel son semitas, son házaros, son gente que adhirieron a la religión judía, pero que vienen de Europa, sobre todo de Europa del Este. Entonces ellos, cuando alguien se opone al Estado de Israel, enseguida lo acusan de antisemita, no siendo ellos semitas, ¿no? Digo esta aclaración porque hay mucha confusión con los términos, ¿no? Confusión que han generado ellos mismos. Ellos mismos intentan identificarse como sionistas, asimilar el sionismo al judaísmo, y son dos cosas completamente distintas. El sionismo es un movimiento político supremacista, violento, que no tiene nada que ver con la religión judía. Y en este sentido, digo que en Irán no pueden tolerar, Occidente no puede tolerar que en Irán haya una convivencia absoluta entre la gente que profesa distintas religiones. En Irán hay una gran proporción de judíos que asiste a la sinagoga sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de persecución, y convive con los musulmanes de la manera más normal y cordial. Bueno, eso no lo pueden tolerar, ¿no? Entonces, digo estas cosas para aclarar un poco el origen de esto, ¿no? Y el origen del Estado de Israel, como después nos vamos a referir a otro conflicto que está en estos momentos en curso, es la verdadera esencia del mal, ¿no? Por un lado es el capitalismo, por supuesto, con su política de explotación, con su política de sojuzgamiento y de saqueo. Pero en ese marco, el verdadero origen de los últimos por lo menos 300 años del sistema es el Reino Unido. El Reino Unido es el inventor del Estado de Israel, porque ante su retirada, después del acuerdo de Sykes-Picot, los dos ministros de Relaciones Exteriores de Francia y de Gran Bretaña, que se repartieron hacia Occidental, Gran Bretaña tuvo la decisión de dejar ahí un germen para poder seguir controlando la región, e inventó y presionó a Naciones Unidas para que en 1947 le asignara ese territorio a Israel. Así que bueno, hay mucha historia atrás de lo que está pasando, pero volviendo, digo que es una jugada muy, muy extrema la que está llevando adelante Estados Unidos e Israel en Irán. Irán tiene una historia de resistencia, tiene una historia basada
un nacionalismo muy fuerte y en una religión poderosa. Ellos tienen un concepto de la muerte muy distinta a la nuestra. Ellos consideran que morir a manos de los enemigos, del enemigo, es morir de manera martirizada, y eso es un orgullo para los musulmanes, cosa que Occidente está lejos de comprender, ¿no? Lamentablemente, bueno, es muy doloroso lo que está pasando. Yo tengo experiencias muy, muy interesantes de haber vivido unos días ahí en Irán con gente muy amable, muy cordial, muy solidaria, y bueno, pensar de que está siendo objeto de este ataque es muy doloroso, pero bueno, es parte de este tránsito que, como nos decía hace casi 100 años Antonio Gramsci, el gran pensador italiano, él nos decía: cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no se puede, consolidar, aparecen los monstruos. Y estamos en la etapa de los monstruos, ¿no? De los monstruos como Donald Trump, como Benjamín Netanyahu, y los monstruos de los que los apoyan, ¿no? Que ya nosotros tenemos algunos acá cerca. Así que bueno, no sé si te parece algo más, Pedro, alguna duda, algo que pueda... No, por ahí cómo todo esto repercute en el resto de los países, ¿no? Porque parecía que el foco iba a ser Venezuela, y después, como por un lado, la necesidad de la guerra de Estados Unidos y de Israel, por otro lado, la búsqueda del petróleo, y esta decisión final de ir por Irán, ¿no? ¿Eso qué significa para el resto, ¿no? Que también estaban ahí marcados como objetivo, tanto Cuba, Venezuela, o fueron distintivos? Sí, está totalmente vinculado, ¿no? Yo creo que el tema del petróleo es fundamental, porque vos fíjate que una de las consecuencias de esta guerra ahora, si es que esto se prolonga, no es que Irán va a decidir, que puede decidir cerrar directamente el estrecho de Hormuz, ¿no? Pero aunque no tome esa decisión, ya directamente eso está paralizado de hecho, porque Claro. ¿qué embarcación va a pasar por ahí? ¿Qué seguro lo va a cubrir, ¿no? En un estado de guerra como el que se está. O sea que eso de hecho es así. Ahora, Estados Unidos y la decisión tomada por los países de Occidente centrales tenían que asegurar cierta cobertura de provisión de petróleo. Por eso digo que lo que pasó en Venezuela el 3 de enero está íntimamente relacionado con esto. Ellos necesitaban tener el control del petróleo venezolano para avanzar en esta aventura, ¿no? Y después todo el escenario que van creando a nivel internacional, que está todo conectado. Vos fíjate, la semana pasada hubo una visita inesperada de Narendra Modi a Israel, donde Narendra Modi hace declaraciones de apoyo a el gobierno israelí. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, surge y resurge, mejor dicho, la guerra entre Pakistán y Afganistán en la frontera. Otra guerra relacionada con esta situación. Es decir, ¿por qué? Primero decir que Afganistán estuvo controlado por los británicos, y Pakistán es un invento de los británicos, ¿no? Cuando se retira, los años previos a retirarse en 1947 de la India, fomenta una división interna donde los musulmanes guerrearon en contra de los hindúes. La conclusión de eso fue la creación de un país musulmán dentro de India que se llamó Pakistán. Bueno, pero la división fronteriza entre Pakistán y Afganistán se llama la línea Durán. Es un invento de los británicos en 1847,
justamente de una persona, de un británico, se llamaba Durán, que creó esa línea divisoria ficticia y mala vida. ¿Por qué? Porque es una línea divisoria que dividió en dos una misma etnia, que son los pastunes, que están del lado afgano y del lado pakistaní. Y que cada tanto, con los servicios de inteligencia del Mossad y el MI6 y la CIA, los ponen a pelear, los ponen a guerrear. Y no es casualidad que en este momento vuelva a surgir esa disputa fronteriza. Países que tienen frontera fundamentalmente con China. No, siempre el objetivo termina siendo ir por China, ¿no? Cómo horadar por los costados, cómo meterse por aquí, por allá, por China. Y más allá de la gravedad de los hechos de hoy, lo más impactante es que si esta guerra de alguna manera le sale bien a Estados Unidos y a Israel, en próximos meses o tal vez años estemos en presencia de una guerra total y nuclear de Estados Unidos y sus socios con Rusia y con China, porque ese es el verdadero objetivo. Entonces, hay muchas cosas que van pasando que están conectadas y que las están activando todas estas semillas, estas herencias que dejó el Imperio Británico, sobre todo en la zona, y que la están activando en este momento para generar mayores dificultades e involucrar a otros pueblos y distraer también la atención mundial. Porque el acercamiento entre Irán y Pakistán es muy importante y ahora generándole este conflicto, indudablemente que Pakistán va a estar ocupado en gran medida en resolver esta situación con Afganistán y va a estar distraído de este conflicto que se generó en Irán, ¿no? Así que bueno, por otra parte, digamos, hay muchos elementos para ver en el sentido de se lo acusa a Irán de ser un peligro, un riesgo, tanto para Estados Unidos como para Israel. Pero hay que hacerse algunas preguntas. Irán desde 1979 no agredió a ningún país vecino. ¿Quiénes fueron los creadores de todas las organizaciones que desestabilizaron la región? Me estoy refiriendo al Estado Islámico, a Al-Qaeda, a todas esas organizaciones terroristas. ¿Quiénes fueron los que lo crearon? ¿Fue Irán? No, todos sabemos y ellos mismos lo reconocen. Fue la CIA, fue el Mossad, fue el MI6, ¿no? Entonces, hay muchísimos elementos que nos muestran que el verdadero agresor acá es el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel, ¿no? No digo que uno tenga que absolutamente estar de acuerdo con el gobierno de Irán y digamos su política, pero lo que digo que en todo caso es el pueblo de Irán el que tiene que ir buscando, si es que es necesario, alguna rectificación. Ahora, yo quiero decir otra cosa respecto a la estrategia de Estados Unidos. Porque como decimos, la estrategia de Estados Unidos y de Israel, cambiar el gobierno. Ahora, saben que sin una invasión terrestre, eso es imposible. Vos no podés cambiar un gobierno solamente bombardeando desde los aviones, desde los barcos. Entonces necesitas meter soldados en tierra. Y eso no lo van a hacer. Eso es imposible, porque eso le significaría miles y miles de muertos llegando a Estados Unidos envuelto en cajones y en bandera estadounidense, cosa que el pueblo estadounidense no lo va a tolerar. No quieren que recuerden lo que pasó con Vietnam. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Intentando. Vos fíjate, el discurso de ayer de Donald Trump hace un llamado al pueblo iraní para que se metan en las casas,
que van a tirar bombas por todos lados y después que salgan a la calle y ellos se ocupen de cambiar el gobierno. Es decir, está pidiendo auxilio al pueblo iraní para que cambie su gobierno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando el gobierno iraní ayer reconoce el asesinato de todos los líderes, incluido Ali Khamenei, salió todo el pueblo a la calle para repudiar a las fuerzas que han atacado y para apoyar al gobierno. Es decir, ¿qué quiero decir? Que la intención de cambiar el gobierno es una. Ahí te quedaste congelado o me congelé. ¿Cómo? No, que me quedé congelado, no sé si te había congelado yo o vos. Pero te quería preguntar también, porque bueno, siempre decimos que lo internacional sirve para entendernos también a nosotros mismos. ¿Y qué implicancia tiene este posicionamiento de Milei, ¿no? En esta alineado descerebralmente con Estados Unidos y Israel, ¿no? Y apoyando y aplaudiendo este bombardeo perversamente, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto para la Argentina? Y yo lo veo como muy grave, Pedro, porque nos puede llegar a llevar a estar involucrado en un conflicto. Esperemos que no llegue a ofrecer tropas, ¿no? Pero bueno, ya el antecedente de lo que pasó la semana pasada, cuando fue invitado el presidente argentino a participar en la primera reunión de la Junta de Paz sobre Gaza, en esa oportunidad ofreció los cascos blancos, ¿no? Una organización creada en la Argentina en el año 1998 para participar en contingente de paz y ya el presidente nuestro la puso a disposición. Entonces, esperemos que no avance más que eso, que ya es grave, pero bueno, las implicancias son muy, muy, muy serias, ¿no? Porque es apoyar una invasión contra otro pueblo, una agresión contra otro pueblo, y que va en contra de toda la trayectoria diplomática histórica argentina, ¿no? Donde siempre tuvimos posiciones de neutralidad, de apoyo al diálogo, no a la guerra ni a la invasión de otros pueblos, ¿no? Es decir, es muy serio lo que ocurrió. Esperemos que en algún momento el Congreso Nacional le pueda poner un límite a esta identificación tan brutal de nuestro gobierno con una salvajada semejante como fue la de este ataque a traición, ¿no? Mientras estaba tratando de avanzar en negociaciones, como siempre hacen estos. Y tener en cuenta también que ahora, en esta respuesta que hace Irán, responde atacando las bases militares de Estados Unidos, y Milei está pensando en bases militares de Estados Unidos en la Argentina, y ya están hace rato metiéndose en Ushuaia para el control bioceánico, la entrada a la Antártida, metiéndose en esa relación tóxica con los Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso yo preguntaba, porque esto realmente nos expone a estas locuras de Estados Unidos y la respuesta que pueden haber de distintos países. Si desde acá, desde una base militar de Estados Unidos, bombardean algún país soberano, la respuesta la vamos a tener también en nuestro país. Sí, por supuesto, pero yo diría de que el gobierno nacional debería ir evaluando otras estrategias y socios, evaluando otros socios internacionales, porque si Estados Unidos no logra cambiar en pocos días el gobierno de Irán, lo que va a cambiar es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y en ese escenario, ¿cómo quedaría un gobierno que parece un perrito faldero a disposición del imperio, ¿no? ¿Cómo va a quedar?
Claro, además, no sé si también todo esto tiene que ver con desviar la atención de lo que está pasando en Estados Unidos bueno, con todos estos archivos Epstein. Totalmente, No sé si también totalmente. la necesidad de cambiarnos, desenfocarnos y que no perdamos de vista a lo otro, ¿no? Como que lo otro queda archivado, pero... porque Totalmente, Pedro. Y lo más importante, que a veces o casi siempre lo mencionamos, es la crisis financiera dentro de Estados Unidos y dentro también de Occidente en general. la Eso deuda, es la deuda. Eso es lo que está atrás de todo este apuro por invasiones, por sometimiento, por explotaciones, por guerras. Es eso lo que está atrás. Es decir, la imposibilidad de sostener una deuda y la imposibilidad de sostener y que se les viene abajo la credibilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. el dólar como moneda de cambio se le viene abajo, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso es lo que está atrás de todo este problema y de todas estas urgencias y de todos estos riesgos que están tomando. Porque como decía antes, las advertencias dentro de Estados Unidos fueron muchas y son muchas para que no se meta en esta guerra. Porque en realidad, vamos a decir las cosas, ¿no? Es poco lo que puede conseguir Estados Unidos en esta guerra. Por supuesto, sí, mucho Israel. Pero Estados Unidos en sí es mucho más el riesgo que el beneficio. Pero bueno, por supuesto Claro. que hay que entender la decisión desde el punto de vista de lo que significa el gobierno de Israel en Estados Unidos, ¿no? Y la presión que ejerce y seguramente las cartas que tiene Netanyahu en la manga para someter y cohesionar a Trump, ¿no? Eso es muy importante. Tal cual. Bueno, Rubén, la verdad completísimo. Acá te saludan los compañeros, agradecen los análisis, la claridad, porque bueno, además de todo esto, nosotros tenemos que sortear toda esta batalla comunicacional en donde tiran mucha mierda, mucha desinformación y bueno, hay que estar para desenfocarte sobre todo, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos a escuchar, buscar canales alternativos, ¿no? Para informarse, ¿no? Telesur, RT, no sé, buscar otra. Bueno, Rubén Darío Gussetti, que además está los jueves ahí en un programa Transición global. Transición Global, que bueno, también para poder seguirte y bueno, no perderse en esta batalla comunicacional, ¿no? Sí, que es muy dura, pero bueno, es parte de la guerra, ¿no? Ellos controlan muchos o la gran mayoría de los medios de comunicación. Ayer yo veía los titulares de los diarios argentinos, ¿no? Que decían ataque de Israel y Estados Unidos al fundamentalismo iraní. Claro. Como si los malos de la película solamente fueran los iraníes, ¿no? Que no se cuadran, no respetan el deseo de los poderosos. Qué Bueno, bárbaro. Bueno, Rubén, un abrazo grande. Nos bueno, vemos el próximo nos vemos. domingo. Hasta la próxima. Rubén Darío Gussetti, compañerazo del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, el IADEC.